Buenos días, jóvenes. Vamos a entrar entonces en el tema del párrafo. En día pasado les había dado la clase del tema primeramente de los conectores. Una parte fundamental para yo poder redactar un escrito completo en párrafos es el uso de los conectores. Bien, pero el párrafo es cada una de las divisiones escritas marcadas. Okay. El párrafo normalmente lleva una letra en mayúscula al principio y un punto aparte al final. Entonces, los párrafos tienen una organización. Ok. El párrafo tiene la división que me permite a mí organizar, ¿qué cosa? Una información. Estamos exactamente en la página 56. Ponga la fecha de hoy, miércoles 28 de abril de 2021. Entonces, el párrafo me permite a mí organizar la información y facilitar la comprensión. Pero el párrafo tiene una idea central, ¿verdad? De una manera organizada. Entonces, vamos a observar aquí el ejemplo que tenemos, dice los libros electrónicos, ¿verdad? Vamos a ver la idea de manera directa e indirecta. Podemos observar que me está hablando de los libros electrónicos. Primeramente, en el primer párrafo del texto presentan los temas los libros electrónicos. Observamos también que hay un espacio que este espacio, vaya la redundancia, es llamado sangría. La primera palabra del párrafo lleva una mayúscula inicial. Ok. En el segundo párrafo se define que los libros son electrónicos y se diferencia de los libros impresos. Cada párrafo termina con un punto y aparte, ¿verdad? Y entonces en el párrafo final se informa sobre la historia de los libros digitales, de lo actual del medio. Ok, ¿qué estamos observando en este texto? Estamos observando una organización de ideas. ¿Ven? Entonces, esto es lo que yo tengo que aprender. ¿Por qué? Porque a la hora de redactar, tengo que tomar en cuenta este tipo de procedimiento. Primeramente, nosotros vimos el tema de los conectores. Entonces, los conectores me van a servir a mí bastante para redactar. ¿Ven? Ya pudimos observar las partes principales. El último párrafo de un texto termina por un punto y final. Ahora bien, muchas veces yo le pregunto a los estudiantes, identifíquenme cuántos párrafos tiene este escrito. Y el estudiante no me sabe decir. Ok, podemos observar, aquí tenemos un primer párrafo. Cada vez que nosotros tenemos un punto y aparte, recuerden que cuando pasa el punto y aparte, el escrito o el siguiente párrafo lleva ¿qué cosa? Una mayúscula inicial. Por eso es que cada párrafo termina con un punto y aparte. Entonces, ¿cuántos párrafos tiene este escrito? Tiene uno, que es este. ¿Lo observan, jóvenes? ¿Lo observan? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Voy a escribir aquí. Este es mi primer párrafo. Mi segundo párrafo es aquí. Y automáticamente este es mi tercer párrafo. ¿Se dieron cuenta que este texto cuántos párrafos tiene? 3. 3, exactamente 3. Vamos a la siguiente. Vamos a las cualidades de los párrafos y escuche bien esta parte.
Las cualidades de los párrafos, ¿verdad? Para que un párrafo se ordene con claridad, o sea, nosotros vamos a ordenar un párrafo, vamos a ordenar ¿qué cosa? La información con claridad. Debe poseer tres cualidades: la unidad de propósito, la coherencia y la cohesión. Ahora bien, profesora, ¿y eso de cohesión y coherencia, eso qué es? Voy de nuevo y explico. Los párrafos tienen que tener tres cualidades. ¿Cuáles son? La coherencia, la cohesión y la unidad de propósito. ¿Qué es mi unidad de propósito? Es una idea que tiene que tener una finalidad en común. Ay, profesora, ¿y eso qué quiere decir? O sea, que yo tengo que tener una finalidad del tema que estoy escribiendo. Yo no me puedo salir del contexto. Si yo comienzo hablando de un libro, debo terminar hablando del libro, ¿sí? En mi coherencia. ¿Qué pasa con mi coherencia? Será cuando las ideas expresadas en un texto tienen un sentido global lógico, pero para ello se deben cumplir dos principios. Bien, ¿cuáles son esos principios? Principio de relación temática y principio de no contradicción. Profesora, ¿y eso de principio de relación temática qué es? Fácil. Las ideas deben estar relacionadas entre sí con el tema central. Repito, si yo comienzo a hablar del libro, tengo que terminar hablando de ¿qué? Del libro. Porque si yo comienzo a hablar del libro y después del libro hablo del bolígrafo y hablo de la taza y hablo del vaso, ¿tiene eso una coherencia? ¿Tiene eso un principio de relación temática? ¿Verdad que no? Las ideas tienen que estar relacionadas entre sí con el tema central. Si comienzo a hablar del libro, es del libro. Tengo que hablar de todo correlacionado del libro. ¿Ok? Principio de no contradicción. Las ideas no deben contradecir lo expresado en la idea principal. Es lo mismo, fíjense que están de la mano, es lo mismo. No debe contradecirse, ok, o hablas del libro o hablas del bolígrafo, ¿me explico? Estoy poniendo ejemplos de la vida cotidiana para que usted me comprenda. Bien, en la cohesión, el párrafo, ¿qué pasa con él? Se organiza, el párrafo se organiza internamente como el medio del uso de qué. Por eso fue que yo primeramente les di la clase de los conectores. ¿Se acuerdan que los mandé a copiar también? Porque para que yo tenga una buena cohesión, yo tengo que hacer un buen uso de los conectores pronombres, ¿ok? La coherencia se da cuando las ideas expresadas de un texto tienen un sentido global lógico. Ya vimos esta parte, jóvenes. Vamos aquí a observar esta parte. Cohesión, mire bien, mire la cohesión, mire la unidad de propósito y mire la coherencia. La cohesión, se emplean pronombres para remitir a conceptos y a dichos. Se utilizan palabras o locuciones que establecen relaciones entre las oraciones. Y aquí podemos observar, jóvenes, aquí sin embargo es mi conector, ¿ven? Por eso es que yo tengo que aprenderme el uso de los conectores, ¿ven? Y aquí estos es un pronombre, ¿ves? Entonces, se repiten ciertas palabras a lo largo del párrafo. Unidad de propósito. Todas las ideas tienen como fin explicar la victoria de Atenas. Y la coherencia, la idea del párrafo no coincide la idea principal, la victoria ateniense, todo lo contrario, explica los antecedentes y la consecuencia. La idea presente en el párrafo, la explotación persa, el ataque ateniense y la derrota de los persas están relacionados entre sí con la idea central, la victoria de Atenas. Bien, vamos a borrar aquí, vamos a leer. Dice,
Los persas enviaron exploradores a la ciudad de Atenas y gracias a esto pudieron descubrir que eran muy superiores en los números atenienses. Sin embargo, fueron ellos los que comenzaron el ataque contra sus confiados enemigos. 3 horas más tarde, el ejército persia había sido aniquilado completamente por Atenas. De esta manera, los persas fueron humillados y dejaron de explicar su territorio por muchos años. Y ahí vemos, las ideas del párrafo no coinciden con la idea principal. ¿Ven? Ok, vamos a nuestra práctica. En esta práctica, la página 58, lea el siguiente texto e indique las características. ¿Qué hay aquí? Una unidad de propósito, pues las ideas apuntan a una finalidad en común. Existe coherencia, tiene ideas de un sentido lógico y también hay cohesión dentro de cada uno de los párrafos. ¿Por qué? Porque tenemos conectores, pronombres, sinónimos y repeticiones. Una actitud positiva puede ser mejor defensa contra la enfermedad. Sugiere un nuevo estudio en un ensayo en el que se expuso a voluntarios saludables al virus de la gripe. Investigadores hallaron que aquellos con buena predisposición eran menos propensos a enfermarse. Los resultados que aparecen en Synomatic Medicine aportan a la evidencia de que una actitud emocional positiva ayuda a alejar el resfrío y otros males, las cuales pueden ser tanto objetivas. La felicidad mejora la respuesta inmune. Como subjetivas, las personas felices se preocupan menos cuando les pica la garganta o les gotea la nariz. Ahí vimos nuestra respuesta. Explica cuando un párrafo está escrito con claridad. Está escrito con claridad cuando el propósito, obviamente, tiene una unidad de propósito, una coherencia y una cohesión, lo que explicaba hace un momento. Jóvenes, ¿están aquí copiando? Milen, Aaron. ¿Sí? ¿Terminaron? No, bro. No, profesora. Vamos a esta parte donde dice que leamos el siguiente texto y tenemos que identificar el párrafo anterior con la unidad de propósito, la coherencia y la cohesión. Y debo marcar anotaciones en el texto. Ok, primero vamos a leer. Dice, William Henry Gates III nació en Sydney en 1955. Su familia acomodada le proporcionó una educación entre centros de élite, como la escuela de Lacase, 1967 y 1973, en la Universidad de Harvard. ¿Ok? 1973. Sí. Siempre en colaboración de su amigo Paul Allen, se introdujo en el mundo de la informática, formado un pequeño equipo dedicado a la realización de programas que vendían a empresas o administraciones públicas. En 1975 se trasladaron a Albuquerque, Nuevo México, para trabajar suministrando a la compañía MIT programas susceptibles de ser utilizados con el primer microordenador, el Altair. En 1976 fundaron su propia empresa de producción de software informático, Microsoft Corporation.
con Bill Gates como presidente y director general. Las innovaciones de Gates han introducido a la rápida difusión del uso de la informática personal, produciendo una innovación técnica trascendental en las formas de producir, transmitir y consumir la información. Vamos ahora a corroborar respuesta. Ok, jóvenes, entonces, la respuesta, vamos a corroborarla, unidad de propósito. Todas las ideas tienen como fin explicar los inicios de William Henry Gates III, Bill Gates en el mundo de la informática. Anote allí porque le falta completar la otra parte. Ok, la coherencia. Todas las ideas están relacionadas entre sí y explican uno de los pasos dados por Bill Gates en su carrera como empresario, la cohesión, uso de pronombres y conectores. Copien, que eso es lo que tienen que adjuntar en esa página, en la 58. Ya copiaron lo anterior, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Sí, profesora. Ok, ahora copien esta parte. ¿Ya? Ok, ya entonces corroboramos la respuesta esta de la página 58. Vamos a la página 56. Observen bien la imagen. Tienen que redactar aquí un párrafo con la base de la imagen. ¿Qué usted ve ahí? Unas personas bailando, profe. ¿Pero dónde? Diga, profe. ¿Dónde? O sea, y mire bien, ¿eso de qué se trata? ¿Cómo que se llama eso, profe? Se me olvida el nombre. El Congo, en la provincia de Colón. Entonces hay que redactar un párrafo con base en la imagen, ¿verdad? Y de qué forma usted logra darle una unidad de propósito. Esa parte le toca a usted. Bien, la número 5. Señala por qué el principio de no contradicción básico